Me parece muy bien. Está diciendo José Luis Hernández de esa que no puede entrar. Él es ¿cómo se dice? Va a representar al Continuum. Sí, ahorita le damos entrada aquí. A ver. Se han puesto Sabrosito 12 o alguna cosa de esas. Sí le di entrada, ¿eh? Amigo, te estoy viendo. ¿No? Ahí. Sale.
Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio para ser puntuales con la hora. Nada más comento, vamos a tener abierta la sala durante 15 minutos y una vez que pase ese tiempo vamos a cerrarlo por cuestión de seguridad. No sé si ya... Y también comento por si tienen algún contacto que aquellos personas que están queriendo ingresar a la sala, identificándose nada más con seudónimos o con el nombre de un equipo celular, iPhone o eh, algo así, no lo estamos dejando entrar a la sala, ¿eh? O sea, nada más están en la sala personas con nombre personal. Muy bien. Buenas tardes a todos. Agradecido por permitirnos compartir con todos y todas ustedes. Mundo Padilla Lozoya, un experto en el tema de la gestión del riesgo, pero sobre todo un experto en el tema de la comunicación, y que considero, cuando prácticamente hace ya 3 semanas que le pedí que nos apoyara con una ponencia, considero que el tema es vigente y que va a traer mucha luz a todo lo que ha estado sucediendo a nivel federal hasta a nivel local. Agradezco mucho también al licenciado José Luis Flores Gómez, nuestro buen maestro de emergencias, que haya aceptado la invitación a moderar esta reunión. Creo que los dos somos admiradores del doctor Raimundo Padilla y podemos hacer muy bien el trabajo que hoy nos toca. Muchas gracias, doctor Raimundo y José Luis, por aceptar esta reunión. Te dejo el micrófono, José Luis. Le pedimos a todos que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para ahorrar el ancho de banda. Gracias. Pues muchas gracias, señor presidente. Para mí es un honor, un privilegio, y seguramente para todos ustedes va a ser un enorme gusto el poder escuchar al gran doctor Raimundo Padilla Lozoya el día de hoy. Me voy a permitir presentarlo, si me permiten ustedes. Él es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia y doctor en Antropología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad de Colima, Facultad de Letras y Comunicaciones específicamente. También es profesor del doctorado en Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil en Chiapas. Sus investigaciones se centran principalmente en el estudio de temas relacionados con las vulnerabilidades ante los efectos e impactos sociales de los fenómenos naturales, las prácticas y estrategias adaptativas, las representaciones históricas, el capital social, respuestas sociales e institucionales, la resiliencia, la construcción social del riesgo y el desastre y la prevención desde el modelo de la gestión integral del riesgo de desastres. Él es aliado a la International Oral History Association, la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Historia Ambiental, la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climatológicos. Es fundador de la Red Internacional de Seminarios en Estudios Históricos sobre Desastres y es autor de numerosas publicaciones, materiales y capítulos en libros y revistas indexadas, así como ponente en distintos congresos nacionales e internacionales, principalmente con temas relacionados con la historia de los desastres, la prevención del riesgo y el periodismo. Es para mí un honor cederle los micrófonos al doctor Raimundo Padilla Lozoya y también va a ser un privilegio escucharlo. Muy buenas tardes, doctor. Adelante, por favor. Buenas tardes, estimadísimo José Luis, y a todos los que hacen el favor de atender esta charla, esta conferencia. De verdad que me siento muy honrado, muy contento porque
me permite dialogar con un montón de amigos. Ojalá que tengamos ese tiempo para poder compartir algunas ideas. Quiero agradecer mucho, de verdad, especialmente a todos los compañeros del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, a todos los compañeros de Epicentro Radio, también a los compañeros de Instituto Continuum, a los colegas de Arise, de Global Compact también, y obviamente pues también a mis compañeros de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, la red SCLIM, que hacen posible esta sesión y que además pues hacen el favor de estar compartiendo la invitación para que se conecte más gente y de esa manera podamos transmitir un poco lo que nos interesa como temas de investigación. Bueno, me invitaron, como ya lo mencionaba nuestro presidente Mariano Catase, a quien le agradezco muchísimo de veras el favor de esta invitación, me invitó para platicar con una charla que tuviera algo relacionado con lo que está ocurriendo actualmente en este contexto de la pandemia. Y entonces le propuse que podía tratar acerca del discurso o los discursos que están asociados con el COVID-19 y en particular con el enfoque antropológico que pues es mi formación en el doctorado en el CIESAS, que lo realicé en la sede de la Ciudad de México, asesorado por la doctora Virginia García Costa, quien seguramente ustedes han leído en más de alguna ocasión y que es internacionalmente reconocido. Entonces, esta es la presentación que ahora les voy a mostrar. Está, quiero primero hacer una aclaración en el sentido de que lo que les voy a mostrar no son resultados de investigación, no es tampoco una investigación que esté financiada, es una investigación que se va realizando poco a poco y que uno va recolectando materiales de aquí, recolectando materiales de allá, y que poco a poco va uno tratando de darle una coherencia y un sentido a un discurso que va construyendo uno como investigador. Entonces, así, esa es la lógica de estas diapositivas. Hay una parte inicial que digamos es un poco más teórica, luego una parte que es como muy muy práctica, así que es muy empírica, que está compuesta por puros elementos que se va uno encontrando en las redes sociales, porque yo sí me he mantenido aislado la mayor parte del tiempo. Soy profesor, entonces los profesores tenemos ahorita la ventaja de que podemos realizar nuestra labor a distancia por internet y nuestras sesiones pues se realizan desde el hogar. Implica una dinámica pues distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos hijos pequeños algunos y hay que lidiar también con eso, con sus tareas, etcétera, el trabajo de la esposa. Entonces tampoco es tan fácil llevarlo, ¿no? Pero digamos, no tiene uno la posibilidad de andar en la calle todo el tiempo, como a lo mejor algunos de ustedes, y entonces lo que uno percibe es más a partir de lo que está circulando en las redes sociales, en los medios de comunicación y lo que nos cuentan a través de WhatsApp, de los grupos de WhatsApp y de los grupos de Facebook. Entonces, por eso hice también uso de muchos materiales que ustedes van a apreciar y que tienen como origen pues lo que está circulando en medios informativos, en las redes sociales y en los comentarios de amigos. Bueno, vamos a iniciar un poco platicando esto de cuáles serían las opiniones que puede uno emitir como antropólogo con relación a la situación que estamos padeciendo. A mí me parece que esta pandemia está planteando varias reflexiones sobre temas que son comunes a la antropología, ¿sí? Como por ejemplo qué sucede con la población, pero también temas que tienen un carácter muy especial en este contexto. Por ejemplo, la desritualización de la muerte, ¿no? Nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a todo un ritual cuando alguien fallece. Sin embargo, en este contexto, pues se desritualiza, ¿no? ¿Por qué? Porque el procedimiento es muy rápido, tiene otro protocolo que tiende a hacer muy urgente ese proceso de morir y ser cremado y ser enterrado. Entonces, hay transformaciones que la antropología regularmente suele estudiar con mucha atención en distintas sociedades. Entonces ahora estamos en ese ciclo de se nace, se reproduce y se muere, pero en este contexto del COVID. Y seguramente muchas prácticas pues van a cambiar. Incluso hasta las relaciones amorosas, pues ahora se tienen que realizar de una distinta manera. Y esos son temas que tradicionalmente aborda la antropología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora para romancear, a diferencia de cómo se hacía antes, pues ahora existe además un componente que es riesgo de contagio por andar de romántico
como tradicionalmente se hacía, ¿no? Entonces hay afectaciones a todos estos rituales amorosos y también mortuorios que pues tradicionalmente la antropología ha abordado. También me parece que en este momento, por las pláticas que he tenido con algunos colegas, la antropología está observando y registrando qué es lo que sucede, ¿no? Estamos como en ese proceso del análisis de cómo está enfrentando cada uno de los sectores esta amenaza, ¿no? Y vemos a qué grupos se les complica, a qué grupos se les facilita lidiar con este escenario y con las condiciones de convivencia que están acotadas por el escenario de la pandemia. También veo que la antropología es especialmente crítica a las políticas y programas de apoyo para la sociedad y los efectos que causan tanto en ricos y pobres. Es decir, tradicionalmente o históricamente la antropología de desastres ha analizado que las láminas de cartón, por ejemplo, que pueden ser muy útiles para un grupo, pues pueden ser totalmente innecesarias para otro y que además no están acostumbrados a utilizar ese tipo de láminas. O que si les llevas toneladas de arroz y ellos son arroceros, pues acabas con su productividad. Entonces, este tipo de programas que tienen una connotación social, pues en ocasiones son perjudiciales o pueden ser adversos a las características de cada grupo social. Y eso lo atiende muy bien la antropología y creo que lo está haciendo en este momento. También me parece que la antropología, es notable a través de la antropología que esta pandemia ha impactado también en las clases altas. Y eso es un tema muy interesante porque tradicionalmente la antropología no pone atención hacia las clases altas. Entonces, en esta ocasión, pues toda la sociedad está en riesgo y cualquier grupo puede ser susceptible de contagio y de fallecer. Entonces, allí es un reto especial para analizar, digo, no porque sean ricos tienen que ser excluidos, y no porque sean pobres todos tienen que ser investigados. También hay que analizar cómo los ricos y los pobres, dijeran, padecen la situación desastrosa que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, la antropología está haciendo trabajo muy meticuloso y ahorita de recolección de información. Yo creo que todos los antropólogos estamos en este proceso de recolección de información, como ustedes lo van a ver. Quiero compartirles algunas de las ideas que ya han estado expresando algunos colegas antropólogos en distintos foros. Por ejemplo, la doctora Virginia García Costa, hace poco en el seminario de antropología mexicana y COVID, que no lo vieron, pero que por eso les traigo estas frases, ella nos mencionaba que no debemos de olvidar que la vulnerabilidad es el elemento central que determina la magnitud de los desastres. Y en ese sentido, yo también he hecho hincapié en varias publicaciones de que se tiene una vulnerabilidad previa al impacto del fenómeno, se tiene una vulnerabilidad durante la emergencia y se tiene una vulnerabilidad posterior al impacto, ¿no? Entonces, ¿quedaremos más o menos vulnerables después de la epidemia? Ya lo veremos después, ¿no? Pero ahorita todos nos está afectando, todos somos vulnerables, todos podemos ser afectados, y todos podemos ser contagiados y todos podemos fallecer en determinadas circunstancias. Entonces, por eso es que la vulnerabilidad es la condición que ayuda a entender la magnitud de los desastres. Y evidentemente, pues a escala global, toda la población del mundo es vulnerable ante el COVID y estamos siendo vulnerables ante el COVID de una u otra manera, ya sea porque podemos fallecer o porque nos afecte económicamente, ¿no? También nos permite la reflexión de la doctora Virginia reconocer que la construcción social del riesgo es, digamos, la que ayuda a entender cuáles son los procesos a través de los cuales nosotros llegamos a convertirnos en vulnerables. O sea, cómo son estas relaciones entre las sociedades con las epidemias y por qué a pesar de que ha habido muchas epidemias a lo largo de la historia, seguimos siendo tan vulnerables. Entonces hay que releer mucho de lo que se ha publicado desde la historia, desde la antropología con relación a las epidemias para entender cuáles son las experiencias que podríamos obtener de esos acontecimientos, de esas epidemias que se han enfrentado con anterioridad y sacar provecho de ahí, ¿no? Por eso ella dice, ¿a poco de veras no existen experiencias previas? Pero a nosotros nos parece que sí, están plenamente documentadas, pero creemos que hace falta mucha lectura también. Personalmente creo que nuestras autoridades tomarían mejores decisiones si fueran mejores lectores de los acontecimientos desastrosos que hemos padecido con relación a las epidemias. El doctor Rogelio Altés, también uno de los colegas que más admiro, venezolano, antropólogo, también publicó hace poco un texto en donde extraje estas
breves referencias, y él trata de abordar este texto desde un enfoque que tiene que ver más con la aportación de los estados, el compromiso que tienen los estados para enfrentar la situación. Y entonces él dice aquí, dice, las sociedades han procedido ante la amenaza a través de sus estados, ¿no? Es decir, lo han hecho como países, una respuesta acorde a la modernidad y no con tradiciones, ¿no? Sin embargo, conviene observar a la cultura detrás de cada estado para comprender las diferencias, los aciertos y desaciertos, los efectos regionales y globales. Sí, porque regularmente cuando vemos, por ejemplo, una de las conferencias, pues se piensa como en una sociedad homogénea, como que todo el país es igual y como que la vulnerabilidad es igual en todo el país. Sin embargo, nuestro país es tan diverso que cada grupo social tiene sus particularidades y por lo tanto también tiene sus riesgos más o menos mayores o menores, y también sus vulnerabilidades, porque nuestro México es sumamente diverso. Entonces hay que aprender a ver el riesgo y la vulnerabilidad desde una perspectiva más diferencial, ¿sí? En otra de las referencias del doctor Rogelio dice ahí, el virus ha sido aparentemente controlado en China y otros países de la región. Esto pudo lograrse, como lo indica Han, por las cualidades de una sociedad acostumbrada a la obediencia, en oposición a la tradición individualista y liberal de Occidente, o sea, de nosotros. Visto así, los autoritarismos tienen mucho de positivo, especialmente ante los desastres, pero en realidad esto no es un modelo ni es universal, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en países donde se ha enfrentado a la epidemia de manera más eficiente, más contundente y más rápida, son países donde los sistemas son más autoritarios. Aquí en nuestro país, ustedes recordarán, nuestro presidente ha insistido mucho en que no va a poner medidas coercitivas ni violentas para obligar a que la gente se someta a un aislamiento, y bueno, pues eso ha generado las condiciones que estamos padeciendo en el número de fallecidos y en el costo económico que le va a costar esta epidemia a nuestro país por muchos, muchos años, ¿no? Entonces hay otras frases de compañeros antropólogos, no se las voy a leer todas, pero seguramente ustedes sí las pueden ir viendo y leyendo con mayor atención. Por ejemplo, el antropólogo Miguel Ángel Adame, él dice que esta es una de las epidemias más anunciadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya había tanta vulnerabilidad, tantos estudios de vulnerabilidad en distintos lugares del mundo, ya se sabía que hay procesos de desertificación sumamente serios, de explotación ecológica, de daño a la naturaleza, que lo más lógico era que pronto íbamos a tener epidemias como la que estamos padeciendo. Y esta, pues probablemente no sea la primera en esta magnitud, probablemente tengamos otras epidemias similares. Ojalá que se logra revertir un poco la vulnerabilidad global que tenemos para que no se repitan episodios similares. Pero digamos, ya hay libros, ya se tenían libros donde se anunciaba que se podía presentar una epidemia con características similares y que podía ser desastrosa por todo este contexto que ya existía previo, ¿no? Entonces hay que recordar que todos los desastres no se producen en el momento en que se presenta el impacto, el fenómeno, sino que los desastres tienen toda una historia de relaciones sociales que ayudan a explicar la convivencia entre sociedad y naturaleza cuando se presenta un fenómeno que excede las capacidades de esa sociedad y que entonces se presentan daños. Y esos daños nosotros como investigadores o como sociedad solemos caracterizar como desastre en función de los daños económicos o de los fallecidos, ¿no? Aquí también el antropólogo doctor Gerardo Gutiérrez decía que, bueno, hay factores que pareciera que están incidiendo en el número de mortalidad, pero bueno, esta declaración también la dijo en marzo, entonces todavía el índice de mortalidad en México no era tan severo, ¿no? Uno de ellos era que los mexicanos estamos siendo vacunados todavía contra la polio y contra otras epidemias que en Europa ya no, porque son enfermedades del tercer mundo, y que entonces probablemente eso estaba generando un tipo de protección especial ante el COVID-19, ¿no? Y una de las antropólogas que yo más estimo, francesa, Sandrine Reber, que les recomiendo mucho que lean también, acaba de publicar un libro que se llama Disasterland, y ella tiene estas frases muy interesantes donde dice que, bueno, a través de la Organización Mundial de la Salud y a través de las oficinas de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el enfoque de la situación que estamos viviendo, en ese enfoque se ha utilizado el término crisis sanitaria, ¿no? Y sobre este punto a mí me parece que en México
también se sigue esa tónica de llamarlo crisis sanitaria como un eufemismo de desastre, ¿no? Y que no se está utilizando en los políticos y en el discurso político el concepto de desastre. Es decir, que deliberadamente se habla de crisis, de contingencia, de emergencia, pero no de desastre, ¿no? Porque como que le tienen miedo a esa categoría, pero en realidad eso es lo que estamos viviendo un mega desastre, un metadesastre, un gran desastre, ¿no? Los gringos tienen muchísimas frases así para magnificar la magnitud del evento, ¿no? Y todo le cabe a este desastre. ¿Por qué? Porque es un desastre global y excede los escenarios que habían anticipado muchos médicos al menos, ¿sí? Y muchos planeadores. Bueno, también Sandrine dice que la situación provocará una sacudida de las estructuras sociales que por lo tanto corresponde mejor con la noción de desastre y que designa el desastre a un evento transformador que destruye, que revierte, que trastorna el orden de lo que precedió. ¿Sí? Y así es. O sea, no esta categoría de crisis sanitaria, no es una crisis sanitaria. Estamos viviendo un desastre con todas las características de los eventos más grandes que han sido registrados en la historia, ¿no? Entonces hay que entenderlo en eso y hay que ponerlo en esa magnitud correcta, no menospreciarlo y no disminuirlo con eufemismos como crisis sanitaria solamente. No es una crisis nada más. Hay otros eufemismos que pueden ser hecatombe o catástrofe, que serían incluso más adecuados y que se han utilizado en otros desastres con menores proporciones que lo que estamos viviendo. Y se utilizaron y se justificaron y no hubo quien opinara contrario a la utilización de ese término. Entonces, también, bueno, hay aquí una anotación que parece muy curioso que desde los años 90, la década de los años 90, ya se promovía la preparación ante escenarios desastrosos, ¿sí? Quienes le sabemos un poco a este tema, sabemos que en el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres ya existían modelos que se estaban promoviendo para la prevención ante distintos fenómenos naturales. Y que bueno, ahora sorprende, ¿sí? Que han insistido, sobre todo los médicos, en reafirmar que nadie estaba preparado para este tipo de escenarios, ¿no? Y que no había preparación. Bueno, pues Sandrine lo que encontró en su investigación es que incluso la OMS en septiembre del año 2019 ya había presentado un informe sobre la preparación ante pandemias, ¿sí? Entonces sí existe información, sí existe capacitación y sí existía ya trabajo de prevención. ¿Por qué no se había hecho de manera adecuada? Eso es lo que hay que investigar. Y bueno, los antropólogos, mucho o poco, pero han aportado distintas publicaciones con relación al discurso asociado a desastres, pero también con relación a la antropología y las epidemias. Yo aquí les puse algunos casos donde se utiliza el discurso para estudiar desastres, pero también donde se utiliza el enfoque antropológico para estudiar epidemias. Y hay trabajos muy recientes, muy interesantes y muy globales que tenemos que leer y que quienes estamos metidos en este asunto de la gestión de riesgos y desastres, pues tenemos que leerlos y estar al día de lo que se está analizando, lo que se está proponiendo en distintos contextos que son distantes a nosotros, pero que tienen mucho que aportarnos, ¿no? También hay diferencias de enfoques. A mí me parece, por ejemplo, que es importante destacarlos para distinguir cuál es el enfoque que se está aplicando, cuáles son los enfoques alternativos, el enfoque de la gestión de riesgo y desastres. En general, lo que me parece que está ocurriendo en nuestro país es que existe principalmente el control de la situación a través de un enfoque fisicalista, donde ya sabemos que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad y desastre es igual a riesgo por vulnerabilidad. Y entonces lo que se busca principalmente son indicadores cuantitativos. Y en ese sentido el riesgo procura tener un valor objetivo y absoluto. Pero eso contiene trampas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos pintan al país de rojo y nos dicen que todo el país está en riesgo, pues habría que matizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente sus indicadores no están siendo tan precisos. Ese mapa de rojo se pintó con estos 4 indicadores que están aquí a la derecha: el porcentaje de ocupación hospitalaria, el porcentaje de positividad del coronavirus, la tendencia de los casos hospitalarios y finalmente la tendencia del síndrome COVID. Pero en cada uno pues existen condiciones particulares que ponen en entredicho la calidad de la información que nos están suministrando y con la cual están tomando decisiones y con la cual están coloreando este país. A mí me parece que un enfoque en la vulnerabilidad sería lo más adecuado,
¿Por qué? Pues porque desde un enfoque en la vulnerabilidad se estarían incorporando otros factores, como por ejemplo las capacidades médicas y hospitalarias, pero no solamente en función de las camas disponibles. O también otro de los factores, la dispersión del virus y las actividades que favorecen esa dispersión del virus. O las dinámicas productivas que son distintas en cada lugar del país. Y entonces, en función de esas dinámicas productivas, podríamos atender la movilidad que puede tener la sociedad y, por lo tanto, los contagios que se presenten en distintos lugares de nuestra república. Así como las diferencias entre la población rural y la urbana. Cuando abren la conferencia por las mañanas o por la tarde, le están hablando a un país que uno no sabe si se refieren al urbano o se refieren al rural. A mí me parece que se refieren principalmente al urbano y que les preocupa más lo que está sucediendo en las ciudades. Pero este desastre también se está padeciendo de manera dramática en los espacios urbanos y tienen menos capacidades para enfrentar la situación y tienen menos recursos también de lo que pasa en la ciudad. Pero normalmente los desastres son enfocados a través de los medios de comunicación en los espacios urbanos y eso es lo que está sucediendo. Entonces, si atendemos a estos otros factores, pues esta representación del país en rojo sería bastante imprecisa, por decirlo de una manera políticamente correcta, ¿no? Porque omite el carácter diferencial del riesgo y de la vulnerabilidad. Y ya lo sabemos que es una de las corrientes más actuales de la comprensión del riesgo y de la vulnerabilidad, la forma diferencial en cómo se presentan. Hay un enfoque antropológico, sin duda, que está muy cercano al enfoque de la construcción social del riesgo y el desastre. La construcción social del riesgo y el desastre es, digamos, lo que ayuda a explicar por qué es que se crean riesgos y por qué esos riesgos son bien o mal manejados y permiten que ocurra un desastre, ¿no? Y entonces, desde un enfoque antropológico se entiende el riesgo en un sentido que no es cuantitativo, como en el enfoque fisicalista que les mostraba anterior. También la vulnerabilidad ya no es un valor cuantitativo, ¿no? Sino ya es una condición que tienen las sociedades a través de distintos factores, y analizar esos distintos factores es lo que nos lleva a considerar si existe una vulnerabilidad que sea baja, mediana o alta, ¿sí? En función de todas esas capacidades reunidas, no a partir de valores absolutos y cuantitativos, ¿no? Los desastres también tienen un carácter distinto. Para nosotros el desastre, desde un enfoque antropológico, como lo mencionaba hace un momento, no ocurre en el momento en que se presenta el suceso que lo detona. Nosotros hablamos del fenómeno como un agente que detona el desastre, pero para nosotros el desastre es un proceso que viene a cristalizarse, ¿sí? Cuando se presenta un fenómeno que excede las capacidades. Y nosotros caracterizamos en función de las respuestas sociales, de las pocas capacidades, de los daños, de los fallecidos, lo que denominamos como un desastre, ¿no? Entonces, tenemos formas distintas de acercarnos a la conceptualización. La amenaza, por ejemplo, nosotros, a diferencia de los fisicalistas, vemos a la amenaza asociada al fenómeno natural, pero no como sinónimo de fenómeno natural, sino que un fenómeno natural se convierte en amenaza bajo ciertas condiciones especiales, ¿no? Cuando excede ciertas capacidades de la sociedad para lidiar con ese tipo de fenómeno. Entonces hay diferencias muy claras. Y bueno, esta condición actual también nos permite reflexionar muy seriamente sobre categorías que parecen ya establecidas, ¿no? Como el asunto sencillo de la amenaza. Todo mundo parece coincidir en que es una amenaza sanitaria el SARS-CoV-2, ¿no? Pero ¿en qué medida también es una amenaza socionatural? ¿Por qué? Porque ¿quién extrajo al animal de su hábitat, ¿sí? En esta zoonosis para que afectara al humano? ¿Y quién recibió el virus? ¿Sí? No fue el animal, o sea, fue un humano. ¿Y quién transmite el virus en este momento? Pues es la sociedad, somos los humanos, ¿no? ¿Y quién padece el virus? Pues somos los humanos, ¿no? ¿Y quién amenaza a otros humanos? ¿El virus o las dinámicas de contacto de los humanos? Pues son esas dinámicas de contacto con los humanos, ¿no? De tal manera que estamos llegando a una simplificación muy parecida a esta hobbesiana de que el hombre es el lobo del hombre, pero en este sentido el humano es la amenaza de otros humanos. Entonces ya no es una amenaza sanitaria solamente, sino también el SARS-CoV-2
¿sí? O el COVID o la COVID, ahora ya también puede ser una amenaza socionatural y hay que entenderla con esas otras aristas y desde otras perspectivas más amplias para poder enfrentar la situación. También existe el enfoque de la gestión integral del riesgo y el desastre con sus particularidades muy específicas, con sus definiciones muy claras, que intentan ser lo más acotadas posibles a cierto enfoque integral, holístico, ¿sí? Que ayude a entender la forma de cómo responder ante la situación que estamos viviendo. No me voy a poner a explicarla totalmente, ¿no? Ya tendremos tiempo, aquí por cuestiones de tiempo, pues hay que avanzar muy rápido, ¿no? Pero lo que quiero mostrar de forma resumida es que cada enfoque tiene sus propios discursos, ¿eh? Es decir, que la forma de acercarse a la comprensión del riesgo, de la vulnerabilidad y los desastres no es parte de un solo discurso, ni médico, ni científico, ni antropológico, ni histórico. Cada una de esas disciplinas o enfoques tiene su propio discurso. Y a todo esto, entonces, ¿qué es el discurso, no? Bueno, pues el discurso, voy a tomar aquí unas definiciones de Eva Salgado, que es una extraordinaria investigadora también, nivel 3 del SNI, investigadora del CIESAS, y ella de manera muy sencilla dice que el discurso es un término polisémico, con el cual se nombran todas las modalidades del lenguaje puesto en acto, por medio de las cuales las personas y los grupos interactúan entre sí, valoran, construyen, perciben, se representan o presentan la realidad y las experiencias colectivas, y construyen identidades o establecen relaciones de poder, ¿no? Ya luego le ponen más atención a la definición y van a ver que es sumamente rica y sumamente clara, ¿no? Y el discurso pues no está como solemos considerar que el discurso solo lo emiten los políticos porque estamos familiarizados con el discurso del presidente, ¿no? Anual, o el discurso del diputado y de los alcaldes. No, todos ejercemos la práctica discursiva, todos opinamos sobre distintos temas, todos los que opinamos emiten un discurso y ese discurso está influido por muchísimas prácticas sociales y es producto de esa experiencia de vida y de esa experiencia social, la manera en cómo lo emitimos. Entonces, se proyecta a través de distintas materializaciones, como pueden ser fotografías, pinturas, películas, símbolos, vestimentas, notas de periódicos, tweets, posts en los Facebook, memes, etcétera. Todo eso está cargado de un simbolismo, de un significado, y todos esos elementos son parte del discurso, ¿no? Tienen una carga discursiva muy importante. Entonces, ese es el marco, digamos, de comprensión desde donde voy a entender y voy a tratar de explicar un poco el asunto del discurso en esta presentación. Ahora, hablar de análisis del discurso en general, pues es sumamente amplio, ¿no? Hay millones de publicaciones sobre el tema, pero hablar sobre el análisis del discurso en casos de desastre, de verdad que es sumamente acotado y hay muy pocas investigaciones hasta nuestros días sobre análisis del discurso en casos de desastre. Pero aún así habría que hacer precisiones, ¿sí? Cuando decimos que se analiza el discurso, habría que preguntarnos de quién o de quiénes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si hablamos el discurso del gobierno, bueno, en el gobierno hay muchas esferas y muchos grupos que están involucrados. Puede ser Protección Civil, puede ser Cruz Roja, pueden ser los médicos, pueden ser las enfermeras, todos son funcionarios públicos, todos son parte de una estructura gubernamental y cada uno tiene un discurso, cada uno de esos grupos tiene necesidades, tiene experiencias particulares, tiene situaciones específicas que los hacen tener una perspectiva de lo que está sucediendo. Por mucho que el presidente y sus secretarios digan que todos los hospitales cuentan con el equipo necesario y que no se padecen necesidades, cuando uno entrevista a los médicos o cuando uno escucha entrevistas de los médicos, te das cuenta de que pues no es así y de que tienen carencias de equipo, que el equipo que les dan no es el adecuado, que les prometen que les van a dar y no les dan. Entonces, así se va gestando el discurso de cada uno de esos grupos en función de particularidades muy específicas, ¿no? También cuando hablamos de adultos mayores, pues hay que ver el discurso de los adultos mayores o de los no tan mayores o de los jóvenes o de los adultos. Cada grupo tiene su propio discurso, ¿no? Entonces es complejo hablar de un solo discurso, es más propio hablar de los distintos discursos. Esta es una imagen de un análisis que hice del discurso que estaba vinculado con el sismo o desastre del 2017 en la Ciudad de México.
por correo electrónico me llegaban cada día la síntesis de las notas que publica Animal Político, que es un medio bastante confiable, que no depende de un grupo político en particular y que se financia a través de la aportación voluntaria de quienes estamos siendo partícipes de la lectura diaria de lo que ellos publican. Y entonces uno tiene la posibilidad en su correo electrónico de ir guardando estos correos e integrar un corpus, ¿no? En el análisis discursivo, esto de integrar un corpus es reunir una gran cantidad de material. Y luego dije, bueno, ¿qué hago con este material tan interesante? Bueno, pues me puse a escribir un artículo para analizar estas 110 noticias, ¿sí? Y ver qué estaba ahí, ¿no? Cómo había Animal Político, siendo un medio independiente, de los más independientes que hay en nuestro país, cómo había manejado el asunto del desastre o del sismo, ¿no? Y entonces puse todo esto, toda esta información, todas las notas y el sumario en una base de datos, me puse a revisar cuáles eran los temas prioritarios y utilicé una metodología, una técnica muy específica que se llama framing, y a través de esa técnica uno puede analizar cuáles fueron los temas principales, ¿no? Entonces, no les voy a spoilear el artículo, mejor los invito a que lo lean, que se publicó en la Revista Mexicana de Sociología, y ese número particularmente es muy interesante porque incluye varios análisis del discurso de distintos sectores que estuvieron involucrados durante el sismo del 2017 en la Ciudad de México. Entonces, se analiza cómo, por ejemplo, se utilizó el discurso a través del Twitter, cómo se utilizó el discurso y las herramientas como el WhatsApp para la comunicación, cómo había ciertas agrupaciones y qué era lo que decían en la situación de la emergencia, cómo la cuestión de igualdad de género es importante en una situación. Entonces, léanlo, les aseguro que los artículos que están ahí les van a gustar, ¿no? Entonces, el discurso se produce en un contexto también de enunciación, ¿sí? Cada discurso va cambiando en función de en qué contexto se presenta. En particular en México, previo a la situación pandémica que estamos padeciendo, había un contexto muy particular, ¿no? El propio doctor Gatell dice que desde hace 14 años México estaba en los últimos lugares entre los países de la OCDE y en las peores capacidades hospitalarias, con indicadores como déficit en el número de camas, número de hospitales y personal, ¿no? Pero también es un país con muchas personas con condiciones físicas pues adversas, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Y ese es parte del contexto, digamos, vulnerable en el que nos encontramos. Entonces, eso hay que mezclarlo, ¿sí? Y entender cuál es el contexto en el que se presenta la pandemia. Entonces, de manera muy particular, la antropología, ¿sí? Puede aportarnos muchas ideas cuando la vinculamos con la gestión integral de riesgo y el desastre, ¿no? De manera muy frecuente se lee uno investigaciones que tienen que ver con patrones que se presentan en distintas sociedades. ¿Cómo qué? Como la negación de la pandemia, ¿no? Es muy común que los gobiernos dicen, no, no hay esta pandemia, ¿no? Se acordarán seguramente de Trump, que decía que era un invento de los chinos, ¿no? Y que no existía. Finalmente ya reconoció que existe, ¿no? O el uso de medios alternativos para enfrentarla, que también es un patrón muy, muy común y que ahora vamos a ver algunos de esos ejemplos en la siguiente etapa de esta presentación. El uso de medios probados para enfrentarla, pues ha sido el aislamiento, la cuarentena, la medicación alternativa, que han estado históricamente presentes en las sociedades para enfrentar las epidemias. También otro de los patrones, la desorganización institucional, ¿no? Que aunque se diga que se cuenta con una cultura de protección civil sumamente desarrollada en nuestro país, pues cuando ocurre un escenario como este, vemos que en realidad lo que hay es una desorganización nacional impresionante, ¿no? Falta de capacitación que se refleja luego después cuando tenemos este escenario, y también las hipótesis conspiracionistas. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. El miedo social o los usos del miedo también, ¿no? No solamente las personas asustadas se vuelven dóciles, sino también hay maneras en cómo ciertas instituciones utilizan ese miedo para controlar a grupos sociales que antes podrían representar un problema para las instituciones. Otro de los patrones más comunes, la soledad, el estrés, la angustia, la melancolía, que están presentes en casi todas las sociedades y que son como patrones, digamos, permanentes en casi todas las epidemias. Y bueno, también otra condición similar, sobre todo desde el siglo XIX para acá, es la perspectiva del médico en la atención de la emergencia, ¿no? Y muy poco la voz de la sociedad y de las comunidades en contra de lo que
sugiere la perspectiva de la gestión integral del riesgo y del desastre, que dice que tienen que participar todos los actores, ¿no? Sin embargo, pues las propias conferencias son evidencia de que no han participado todos los actores ahí, que solamente se prioriza un enfoque en particular, ¿no? Así pues, la antropología nos permite ver cómo los humanos confrontan y le dan sentido a lo que están atravesando, ¿no? Y entonces analizamos, por ejemplo, representaciones. Y ahora la presentación esta, las diapositivas van a ser un poco más pragmáticas y más gráficas para que no se me vayan a dormir. Y se pueden analizar desde las representaciones gráficas, ¿no? No tenemos una idea clara de qué características tiene el COVID, ¿no? Lo han representado de múltiples maneras, ¿sí? Y para unos tiene una coronita, para otros no tiene una corona, para otros tiene picos, para otros tiene bolitas, etcétera, de distintos colores, no hay una uniformidad, no sabemos con precisión exactamente cuál característica son las que lo definen mejor. Parece que la imagen que está a la izquierda es una representación un poco más precisa, ¿no? más científica, pero la sociedad ha dado rienda suelta a la creatividad, ¿no? También analizamos los antropólogos las representaciones del riesgo, por ejemplo, ¿no? Y cómo son expresadas a través de figuras públicas. Aquí recordarán al gobernador de Puebla que decía que si ustedes son ricos tienen riesgo, y si son pobres no, porque los pobres somos inmunes, ¿no? Entonces son parte de las representaciones del riesgo mal comprendidos, ¿sí? Que pueden ser riesgosas más que positivas, ¿no? Pueden hacer creer a la gente pobre que de verdad ellos son inmunes, ¿no? O representaciones de la protección. Digo, todos en el país vieron con asombro que el presidente mostrara estos dos detente ahí, pero bueno, hay que entender también que en nuestro país el 80% de la población pertenece a algún tipo de religión, entonces somos un país muy religioso y probablemente por esas razones mostró que él también lo era. Sin embargo, pues vivimos en un estado laico y suena contradictorio que haga ese tipo de manifestaciones, ¿no? Dijo literalmente, el escudo protector es como el detente, ¿no? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, ¿no? El no permitir la corrupción y jala agua para su molino, ¿no? Miren esto, detente enemigo, el corazón de conmigo. Y sobre este tema, no en particular de él, pero sobre el tema de la importancia de la protección simbólica, escribí un artículo, los invito a que lo lean, se llama La Estrategia Simbólica ante Amenazas Naturales y Desastres, está en la página de academia.edu. ¿Por qué? Pues porque la protección simbólica ha estado presente a través de la historia de la humanidad desde que empezamos a creer en deidades, ¿no? Entonces, distintas sociedades han asociado la protección ante los fenómenos naturales a ciertos dioses y también los desastres a la ira de ciertos dioses. No es novedad, ¿no? Pero sorprende que en pleno siglo XXI, en un estado laico, se sigan utilizando este tipo de representaciones. También en la representación de la protección, que puede ser la religiosidad, pues es parte de un esquema providencialista que sigue vigente, ¿no? Y que uno pensaría que ya está obsoleto y que ya pocas personas podrían creer. Sin embargo, pues todavía se sigue manifestando a través de los medios de comunicación. Aquí vemos un obispo que dice que el COVID-19 es un grito de Dios por la culpa del aborto, la eutanasia y la diversidad sexual, ¿no? Entonces, pero pues si rezar curara, todos los templos estarían repletos de sanos, ¿no? Sin embargo, pues no es así. Entonces, mejor hay que tomar otro tipo de medidas. Y bueno, dentro de esto que estamos platicando, hay que entender que hay que enmarcar esto que sucede dentro de este discurso providencialista y moralista muy característico que tenemos en esta administración, ¿no? Similar a lo que en la administración anterior hizo Enrique Peña Nieto cuando se presentó el huracán Patricia, ¿sí? Y dijo que la fe del pueblo fue lo que detuvo al huracán, ¿no? Entonces, lo vemos en una administración priista, lo vemos ahora en una administración morenista. Parece que en eso no hay muchos cambios en los modelos de gobierno. También dentro de la representación de la protección por medios alternativos, pues tenemos este otro ejemplo, ¿no? De la secretaria de Gobernación que dice que ella está blindada con gotas de nanomoléculas, ¿no? De cítricos, y pues eso podría ser un medio alternativo si demostramos que existe, ¿no? Y pues los medios alternativos han estado presentes en nuestra sociedad, o sea, se venden en todos los mercados, en todos los tianguis, son parte de la realidad. Sorprende que una autoridad tan importante pues lo utilice tan a la ligera, ¿no? Y estos medios alternativos de enfrentamiento también han sido una característica muy común de las sociedades, ¿no? En 1918 vemos que ya se utilizaban estas formas improvisadas de protección y ahora en el 2020 pues también vemos que la sociedad trata de protegerse como puede.
Vemos también representaciones del poder asociados, enfrentados contra el cubreboca, ¿no? Y cómo los líderes de los países pues prefieren utilizar el cubrebocas, mientras el personal que viaja con ellos pues sí se ve obligado a utilizarlo, ¿no? Entonces ahí es un poco la representación del poder frente a la pandemia, ¿no? Mostrar que no son débiles ante eso. Y vemos también desde la antropología estos conflictos que hay en los discursos del poder, ¿no? Que está presente entre los grupos de poder y cómo se atacan entre ellos, ¿no? Al grado de incluso desestimar las declaraciones del científico vocero de esta pandemia, ¿no? Ya es un episodio que quedará ahí para la historia. También vemos fenómenos muy particulares, por ejemplo, el de la polisemia involuntaria, ¿no? Cuando los funcionarios emiten un mensaje que tiene un sentido, pero tiene otra significación para los medios de comunicación, porque no se tuvo el cuidado de una estrategia comunicativa de la emergencia eficiente, y entonces los medios interpretan y transmiten la información a su modo de entender. Entonces, mientras se trataba de aislar a la población, para los medios era que iniciaban las vacaciones el 20 de marzo, ¿no? Y luego, pues tampoco ha ayudado mucho el hecho de que tenemos un discurso presidencial pues muy polémico, ¿no? Vemos cómo ha habido una serie de frases célebres que seguramente ni Peña Nieto esperó que pudiera ser rebasado en tan pocos meses con tanta creatividad, pero que en realidad ayudan a generar confusión en la población, y que entonces ya no se toma tan en serio las medidas que se tratan de diseminar entre la población para que haga caso ante el escenario serio de riesgo que estamos viviendo, ¿no? Entonces vemos ahí desde las primeras declaraciones donde el presidente decía que pues tenemos la capacidad para enfrentar esta situación, y que además, según la información que ellos tenían, no es algo terrible, ¿no? No es fatal la epidemia, es más que ni siquiera equivalía a la influenza, ¿no? Entonces, pues ahora estamos viendo 19,000 fallecidos, y ya estamos en cifras muy similares a las que se padecieron con la influenza de 1918, que pues ha sido el escenario más desastroso que ha enfrentado la humanidad en el siglo XX, ¿no? Entonces, es un catálogo de frases muy curiosas, por llamarlos de una manera. Habrá quien diga que son muy irresponsables también. A mí me parece que es parte del menosprecio que tienen ciertos funcionarios ante temas importantes que competen a la ciencia, pero que también les competen a ellos como representantes de la sociedad. O sea, a mí me parece que tienen que tomarse muy en serio la labor comunicativa de lo que están diciendo en este contexto específico de un desastre, ¿sí? Porque generan contrapunteos, confusiones, incoherencias con lo que se está tratando de promover por medios científicos, ¿no? Entonces, aunque ellos insistan, por ejemplo, que la curva se ha aplanado, pues la evidencia todos los días en la tarde permite notar que no es así, y que además es distinta esa curva en cada una de las entidades del país, y que cada pueblo también tendrá su propia curva también, y tendrá sus propios procesos de enfrentamiento de la pandemia. Y también pues lo que hemos notado es que se presentan incoherencias muy serias, como terminar con la sana distancia, aunque pues la guardamos, aunque ellos nos digan que ya se acabó eso y que ya no funciona, ¿no? Pues todos la seguimos manteniendo, o que entramos a este escenario de nueva normalidad, cuando pues en realidad seguimos en un escenario sumamente crítico, ¿no? Y por mucho que ellos intenten ver algo positivo en esto, pues la verdad es que el número de contagios pues sigue siendo alarmante, y sobre todo las cifras de mortalidad. Nadie quisiera exponerse en este contexto, ¿sí? Y que es totalmente diferente al que nos mandaron al aislamiento cuando apenas iniciaba la pandemia. Entonces, si busca uno respuestas a por qué está sucediendo esto, pues hay un montón, ¿no? Hay organismos que se dedican especialmente a analizar la información oficial, y que dan cuenta de cómo autoridades pues emiten declaraciones imprecisas, o al menos no verdaderas, ¿no? Aquí verificado, por ejemplo, dice que el 56% de lo que se dice en las mañaneras es falso o engañoso, ¿no? O el SPIN, el taller de comunicación política, dice que en promedio 71 afirmaciones no son verdaderas del total de 26,000, ¿no? Entonces, de lo que se está emitiendo en este periodo del 3 de diciembre al 15 de mayo. Entonces, son indicadores para darnos cuenta que no todo lo que dicen las autoridades podemos tomarlo como cierto. Lamentablemente,
Eso es contrario a lo que nos dan las indicaciones de la gestión integral de riesgo y desastre, donde nos piden atender la información de las autoridades y los representantes de las instituciones. Entonces, si el propio presidente de la República está emitiendo información contradictoria o poco confiable, pues entonces ¿a quién le vamos a creer, no? En temas tan importantes incluso como este de la violencia contra la mujer. Entonces, hay ahí también un asunto, un hueco legal muy importante, ¿no? Porque si un civil escribe en las redes sociales una mentira, pues es muy difícil configurarle un delito por esa mentira, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy nebuloso lo que ocurre en el marco legal con relación al uso de las redes sociales. Pero, a diferencia de un civil, un funcionario público tiene una responsabilidad, ¿no? Y entonces tiene la responsabilidad de decir la verdad. Y si miente, entonces sí se le puede configurar un delito, ¿no? Y se le puede sancionar por irresponsabilidad profesional. Esto lo vimos en un taller sobre fake news y legislación que dio Darío Vázquez, un especialista en legislación y medios. Entonces los paso al costo para que pongan atención en lo que emiten a través de las redes sociales. Entonces, volvemos al asunto de la antropología. Nosotros vemos la reiteración de ciertos discursos, ¿no? Uno muy reiterado fue el quédate en casa o la Susana distancia, pero también han aparecido otros discursos que tratan de llegar a la conciencia de manera muy contundente, ¿no? Muy fuertes como este. No quieres estar encerrado en casa, pero sí en un ataúd, ¿no? Y son campañas que se justifica su existencia porque pues también tratan de concientizar a la gente que menos cree en este tipo de situaciones. Hay gente que todavía duda que existe el COVID, ¿no? Y parte del trabajo que se hace de antropología también es ver a los actores, ¿no? Entonces hay detractores, por ejemplo, del discurso oficial, y hay otros que están a favor, ¿no? Y se identifica plenamente a los detractores, ¿no? Ya sabemos que hay unos en específico en ciertos medios y que han estado ahí contrapunteando lo que emiten las instituciones. También existen otros actores, periodistas, burristas, ¿no? Optimistas, que podríamos considerar objetivos bajo ciertas condiciones y que son totalmente positivos a todo lo que haga el gobierno, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos de cómo denominan al presidente hasta como un visionario, ¿no? de nuestro país. Y luego también esta falta de una estructura y una estrategia de comunicación efectiva de la emergencia ha generado unos huecos enormes para que cada medio de información interprete los datos a su antojo, ¿no? Y entonces se presentan estos fenómenos como la tergiversación, donde una cosa es lo que se denota y otra cosa es lo que se connota. Y entonces, aunque la cabeza, por ejemplo, tiene un sentido, el sumario tiene otro. Aquí llama la atención, por ejemplo, que el Financiero y el periódico de el Universal, ya no me deja ver arriba la pestañita, utilizan casi el mismo titular, ¿no? Es casi milagroso, porque tampoco fue un boletín de prensa, entonces viene firmado por los periodistas. Pero la información importante no está en el titular, ¿no? O sea, en el titular lanzan esta alerta, este mensaje que trata de conmover a la sociedad, pero cuando uno lee el sumario ya se entiende uno un poco más el contexto en el que se dijo eso, ¿no? Llama a superar los miedos, pero sí abajo el presidente dijo con equilibrio y cuidando la salud, poco a poco se irá avanzando. Entonces también los medios han tenido bastante culpa en la forma en cómo la sociedad estamos entendiendo la situación. Y es que de manera muy general, pues estamos todos los que estamos aislados o los que se aíslan un poco más, los que tenemos esta virtud de mantenernos un poco más aislados, estamos un poco como en el escenario de la novela del ensayo La ceguera de José Saramago, ¿no? Que los invito a que lo lean, ¿no? Donde todo lo que percibimos nosotros pues es a través de los medios de información. Entonces, no nos consta que hay tanta gente en el hospital porque no hemos ido al hospital, ¿no? No nos consta que las morgues están llenas porque tampoco hemos ido a una morgue a revisar si de veras hay tantos. Entonces, tenemos que creer un poco en todo lo que nos dicen a través de los medios de información. Y esto, bueno, también se suma a que hay aparición de un montón de publicaciones que van generando un imaginario de la pandemia, ¿no? Así como ocurrió en el año 2017 con el sismo, que aparecieron un montón de libros sobre el sismo, principalmente testimoniales y periodísticos, pues ya ahorita ya tenemos aquí 5 o 10 libros con relación a la epidemia, ¿no?
con temas muy jocosos algunos, ¿sí? La seducción después de la pandemia, ¿no? Habrá que leerlo a ver qué cosas interesantes tiene, ¿no? Pero, digamos, ya es parte de la literatura que se va a quedar ahí para que los hombres del futuro interpreten cuál era la situación epidémica que estábamos viviendo, ¿no? También hay discursos contradictorios y riesgosos, ¿no? Vemos al doctor Gatell, que en un principio hizo énfasis en no uso del cubrebocas, y ahora a partir del 25 de marzo pues resulta que sí se tienen que utilizar. Entonces nosotros podemos entender el contexto médico en el que lo dijo, las condiciones que imperaban, ¿no? Pero ante la sociedad no es así. La sociedad simplemente dice, no, por fin no se decide entre una cosa y no otra, yo voy a hacer lo que se me pegue en gana, ¿no? Y entonces ahora vemos investigaciones científicas muy serias donde nos dicen que el cubreboca pues, es fundamental para prevenir contagios. Y si ese cubreboca se hubiera utilizado desde un principio, pues a lo mejor ya se hubiera generado hasta un hábito, ¿no? Por utilizar el cubreboca de manera permanente, y existiría probablemente menos contagiados. También lo que hemos visto contradicciones en este asunto de la opinión política que tratan de imponer, ¿no? Y cómo acaban pisoteándose los callos en temas como ¿no? El no mentir, no traicionar, no robar ayuda a evitar el COVID, ¿no? Pero luego vemos a funcionarios del mismo gobierno que, pues, que se han contagiado o que pues están cometiendo actos documentados de presunta corrupción, ¿no? Y por si fuera poco eso, pues también vemos alineado al sector científico, a buena parte del sector científico, que está solapando las medidas morales que se imponen desde la presidencia, ¿no? Entonces, contradicciones muy evidentes que están siendo muy cuestionadas a través de las redes sociales. Y les decía, desde el enfoque de la gestión integral de riesgos y desastres, pues siempre se nos ha dicho que hay que hacer caso a las autoridades, ¿no? Pero en serio a todos, ¿no? Porque aunque sean presidentes, pues no dejan de tener intereses políticos que parece que van más allá que la salud de la población de su país, ¿no? Y luego además, pues hemos visto que en este asunto discursivo pues hay una cantidad enorme de bulos y mentiras, ¿no? Les recomiendo que chequen esta página de lamaldita.es, tiene documentados 572 mentiras y alertas falsas con relación al COVID, ¿no? También es importante ver que las representaciones gráficas han estado presentes desde principios del siglo XX, ¿no? Estas gráficas, aquí vemos por ejemplo la de 1918 y cómo la curva pues se va manifestando en la primera ola que se presentó, ¿sí? Y si nosotros estamos apenas en la primera, pues ojalá que la segunda no sea como se presentó en 1918, porque entonces sí será terrible, ¿no? Entonces, pues en 1918 se presentaron esas tres curvas, la segunda fue muy extraordinaria, muchísima mortalidad, ya la tercera fue menor, ¿no? Entonces, finalmente este asunto del pico y de la ola, pues también hay que entenderlo antropológicamente como metáforas, ¿no? Que en realidad no es ni una ola ni es un pico, ¿no? Y lo estamos viendo en la imagen, es más, esa pancita no es tan picuda, ¿no? Y pues también científicamente están utilizando estos recursos, pero pues requieren una elevada comprensión estadística para entender plenamente lo que está representado ahí, ¿no? Entonces hay que aprender a leer este tipo de gráficas si queremos estar en la sintonía de lo que dicen los médicos, ¿no? Y las gráficas, por ejemplo, estas gráficas de pastel con el número de población que está siendo afectada, pues finalmente no acaban por representar todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? ¿Por qué? Por la diversidad, la diferenciabilidad que existe, que ya les mencionaba desde un principio de esta charla. Y estas gráficas, incluso me parece que más bonita, pues se utilizan, como les decía hace un momento, desde el principio del siglo. Aquí vemos, por ejemplo, las principales enfermedades en la Ciudad de México, ¿sí? Como la gripe, la viruela, la neumonía, y cómo ya estaban representadas en este tipo de gráficas. Entonces no es nada nuevo, tiene más de un siglo en que se utilizan estas gráficas, ¿no? Y ahora vemos este país colorado, con ese riesgo tan polémico como ya les mencionaba al principio. Vemos también las teorías o hipótesis conspiracionistas, ¿no? Que si el virus se utiliza para exterminar a adultos mayores, que si es un complot comercial, que si es una estrategia de control social, que si es un virus. Bueno, les recomiendo que lean este libro, La teoría de la conspiración, sí, es un handbook que trata de manera muy breve, muy clara, cómo es posible identificar una conspiración mediática, discursiva, y qué hacer para evitarlas, ¿no?
Hay acciones muy específicas. Y bueno, nunca antes había sido tan cuestionado en un desastre el discurso científico, ¿no? Pero bueno, también los científicos pues se han prestado a frases que son controversiales o que son polémicas, y hay instituciones que pues los están enfrentando, ¿no? Recuerdo de manera muy específica esta situación que pasó el doctor Víctor Hugo Borja cuando preguntó, oye, ¿cuáles son los síntomas del COVID? ¿No? Entonces, es como un especialista en plena conferencia y pregunta cuáles son los síntomas, ¿no? Entonces, eso deja entredicho su capacidad médica incuestionable por el gremio. Entonces, hay también la aplicación de herramientas científicas para conocer la opinión social, ¿no? Y hay la proliferación de un montón de encuestas, ¿no? Hay una encuestitis muy interesante. Hay cambios de significación también, ¿no? En el celular, por ejemplo, era una herramienta, un agente de aislamiento social, y ahora pasó a ser un agente de vínculo social que nos permite suministrar víveres, que nos permite mantener el empleo y además generar una memoria del propio enfrentamiento que vamos teniendo de la epidemia, ¿no? Compartimos fotos de qué estamos haciendo, de qué tenemos que cambiar, qué está sucediendo, y eso va generando toda una memoria del desastre, ¿no? Y bueno, el aislamiento también ha generado que las redes virtuales le den forma a las percepciones sociales sobre todas las problemáticas que se están presentando, ¿no? Y hay preguntas nuevas, como cómo se maneja un movimiento social en el contexto de una pandemia de esta magnitud, ¿no? Es un tema bastante nuevo que probablemente se va a volver a repetir. Y ya para ir cerrando esta presentación, pues lo que vemos también es el discurso político a través de la televisión, la radio y hasta los cartones, ¿no? Caricaturas políticas muy duras, muy críticas como deben ser siempre, ¿no? Pero siempre dando en la clave en el cuestionamiento hacia la autoridad, ¿no? Y poniendo en duda, pues, parte de la calidad de la información que estamos recibiendo. Los discursos incoherentes, ¿no? Ante una epidemia, el discurso científico se contraviene al político y viceversa, ¿no? Hay intereses entre lo que quiere el político y lo que quiere el médico, ¿no? Y esto, pues, tiene muchas causas, ¿no? La mala asesoría, el desconocimiento científico, que no hay buenos interlocutores ahí entre el médico y entre el presidente, metas distintas también, uno persigue metas políticas, el otro metas médicas, ¿no? Y hay efectos, por lo tanto, diferenciales. Y finalmente ya la antropología de manera muy simple, pues muy específica, no simple, sino específica, nos ha explicado lo que es la inmunidad subjetiva, ¿no? Y es uno de los fenómenos más importantes que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La inmunidad es eso que nos permite creer que a nosotros no nos va a ocurrir, que no nos vamos a contagiar, que no nos vamos a enfermar y que no vamos a ir al hospital, ¿no? Nos sentimos un poco superhéroes, somos inmunes ante todo. Y no lo somos, o sea, pero es un fenómeno cultural, ¿no? Se presenta en distintas culturas de distinta manera, otros son más cuidadosos, otros son más obedientes también ante las disposiciones de las autoridades, otros tienen mejores condiciones para poderse quedar en casa, mientras otros grupos tienen que salir a perseguir la chuleta por todos lados, trabajándole jornada normal, incluso exponiendo sus vidas, ¿no? Pero tiene que ver también con esto de la inmunidad subjetiva, mucho de lo que la gente se arriesga en ocasiones innecesariamente, ¿no? Y vemos a madres en el súper con sus niños ahí caminando, corriendo sin ningún cubreboca, sin tomar ninguna medida de protección. Y uno de esos claros ejemplos de la aceptabilidad de riesgo es que, por ejemplo, el discurso ecológico pasó a un segundo o tercer grado, ¿no? Ahorita nadie se preocupa por las bolsas de basura, las bolsas de plástico, los guantes, los cubrebocas y todos los desechos que ya se producían, ¿no? Entonces, ahorita parece que la prioridad es enfrentar la epidemia, pero estamos generando un problema ecológico sumamente severo que vamos a arrastrar por muchos años más que lo que dure la pandemia, ¿sí? Entonces, también la antropología nos ha explicado este asunto de la aceptabilidad de los riesgos, ¿no? Cuando los medios de comunicación nos enfocan sobre una amenaza en particular y descuidamos todo lo demás, ¿no? Entonces, ahorita estamos concentrados en el coronavirus, pero pues existe una amenaza mayor que tiene que ver con la despresupuestización de organismos fundamentales, ¿no? Para el desarrollo de muchas acciones preventivas y de respuesta en el país.
tenemos el efecto invernadero, la desertificación global que se está presentando, ¿no? El uso de combustibles fósiles. Entonces hay problemáticas mayores que tienen años de existir y que van a existir por muchos años más y que no debemos descuidarlas en este contexto del coronavirus, ¿no? El coronavirus es una circunstancia particular que va a durar un periodo, esperemos que acotado, surgirá una vacuna y entonces estaremos inmunes ante ese tipo de amenaza, pero no hay que descuidar los otros problemas que pueden ser mucho más serios. Finalmente, ya 4 conclusiones. A mí me parece que este desastre nos permite ver que no había una cultura preventiva como se aseguraba, que el aislamiento es una respuesta desesperada para reducir la exposición, ¿sí? Y que se aplica normalmente en las sociedades ante la ausencia de herramientas y recursos para dar continuidad a la vida productiva a pesar del virus, ¿sí? El riesgo también ante contagio se ha insertado en nuestra cultura y va a durar por años, como ocurrió con otros virus en la historia de la humanidad. Por ello, es urgente mejorar la cultura preventiva en lugar de adaptarnos a la nueva normalidad y su alta mortalidad. Ahorita estamos viendo cifras 300, 400 muertos diarios, como veíamos en Italia, y nos asustamos, porque estamos padeciendo ahorita y parece que nos estamos acostumbrando a ese tipo de mortalidad, ¿no? Entonces, rechacemos, yo les pediría que rechacemos esa cultura del desastre y abracemos mejor la cultura de la prevención, pero en serio, ¿sí? Como si de veras nos importara cada vida humana, ¿no? No nomás una forma discursiva de los dientes para afuera. Yo creo que el desastre no lo produjo el virus solamente, ¿no? El desastre fue detonado por el virus, pero la sociedad ya era y es vulnerable al SARS-CoV-2 y a otros virus, ¿no? El contexto vulnerable explica con mayor profundidad las enormes desigualdades sociales, la afectación ecológica, la administración inadecuada de los recursos, la pauperización de millones de humanos que ahora padecen aún más el desastre, ¿no? Y me parece que en los comités de respuesta faltan especialistas en comunicación de emergencias y en percepción del riesgo para que mejoren los discursos, eviten las contradicciones y para que la población pueda contar con información más ordenada y más coherente, ¿no? Eso favorecerá sin duda la toma de decisiones de cada familia y mejorará la respuesta positiva ante los mensajes emitidos. Entonces es cuanto, compañeros. Les agradezco muchísimo su atención y quedo de ustedes por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente exposición. Como siempre, no dudábamos de que esto fuera de otra manera. Y bueno, vamos a pasar, por favor, si usted nos lo permite, a presentarle las preguntas que ha hecho el público, que por cierto tenemos personas que han estado escuchándolos de todo el país y también en Perú, Argentina y en Sudamérica y Centroamérica. Vamos a empezar con las preguntas. Voy a quitar su presentación para poner la mía, para poner la que tengo para usted. ¿Me hace favor de quitarla? Sí, claro. A ver. Bien. A ver dónde está la opción. La primera pregunta que tenemos, doctor, es de parte del maestro Mario Ruiz. Ya la está usted viendo en la pantalla seguramente. Y dice, doctor Padilla, es natural ser autoritario en esos países y sigue su liderazgo, autoritario, perdón, pero en nuestro país tiene que ser otro tipo de liderazgo. Y pregunta, ¿nuestro liderazgo está a la altura de enfrentar la crisis de la epidemia? Bueno, pues es evidente con lo que les acabo de mostrar, que se requiere de otro tipo de liderazgos, ¿no? Ya la conferencia del doctor Mario Ruiz fue muy ilustrativa al respecto, ¿no? Para atender emergencias se requieren de liderazgos especiales, ¿no? Yo les recomiendo que revisen su conferencia porque él identifica muy bien el perfil del líder que es necesario para enfrentar una situación de desastre y está muy distante de lo que tenemos nosotros como líderes en la política actualmente. Ok, quedo a disposición también del presidente Catarse en el momento que quiera interrumpirme para efectos de terminar con la conferencia para hacer el protocolo de finalización. Yo voy a seguir preguntándole al doctor. Tenemos bastantes preguntas, como era de esperarse, doctor. Vamos con la siguiente. Doctor, pregunta el señor Luis Eduardo Pérez Ortiz. Ray, coincido con la definición de catástrofe de Quarantelli y Dines. ¿Qué opinas?
Bueno, como lo mencionaba hace un momento, yo creo que hay distintas categorías que podemos utilizar en el escenario que estamos viviendo. Bueno, ellos son sociólogos y geógrafos, han formado el DRC, Delaware Risk Center, y tienen una formación estructural funcionalista, entonces entienden muy bien cuáles son ciertos elementos que componen al desastre y a lo que ellos definen catástrofes. Pero existen un montón de definiciones, además de las que ellos han aportado, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, la ONU distingue entre desastres intensivos y desastres extensivos y está ampliamente superada su caracterización con lo que estamos viviendo como escenario, no se ajustaría. Me parece que también podría ser más apropiado utilizar la categoría de catástrofe, ¿sí? Pero con precisión sobre las características muy particulares de esta pandemia. En particular, Quarantelli y Dines se refirieron a otro tipo de fenómenos asociados con los desastres, no a las epidemias. Entonces hay que revisarlo con cuidado. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Nuevamente nos pregunta el maestro Mario Ruiz. Doctor Padilla, nuestra particularidad como país en nuestros valores, principios y pertenencia etnográfica de las familias, ¿qué tanto afectará el dolor de los mexicanos que tuvieron una muerte directa por causa de la pandemia, como las elecciones de 2021? En general, ¿los líderes del mundo tendrán este mismo problema igual o diferente a México? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo la voy a responder con una reflexión histórica. No sé si se acuerdan ustedes qué era lo que hacían Camacho Solís y Marcelo Ebrard después del sismo de 1985. ¿Sí? Ellos fueron parte de la comitiva que ayudó a los damnificados con el asunto de las viviendas. Y tanto Camacho Solís como Ebrard han estado a punto de ser presidentes de este país. Entonces, estos escenarios desastrosos también ayudan a catapultar la carrera política de algunos personajes que al paso de los años se vuelven muy, muy importantes en la toma de decisiones. Entonces, a la sociedad, la participación y lo que hagan ciertos personajes políticos no se les olvida. Entonces, a mí me parece que sí va a determinar en buena parte lo que se realice, la estrategia que se siga en las próximas elecciones del país. Y pues tal vez veamos un cambio, a lo mejor no la continuidad como está esperando la estrategia política del partido Morena. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué tanto aporta el sentido de pertenencia y ayuda de nosotros como mexicanos como componentes de resiliencia en este desastre pandémico? Pues yo creo que el asunto de la resiliencia está manifiesto un poco como desde el proceso en que se vive la reconstrucción de un sismo. O sea, en el momento en que las personas empiezan a levantar cada uno de los escombros, nosotros también empezamos un proceso de resiliencia que no sabemos si va a ser totalmente positivo o va a ser a medias o va a ser inadecuado, ¿no? Y que el proceso de resiliencia finalmente lo vamos a poder observar con el paso del tiempo y con una mirada hacia la situación que padecimos, y entonces podremos estar en una condición mejor o peor de esa capacidad que tengamos como individuos o como grupo. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Irma Barbosa y pregunta, nuestra población tiene factores de vulnerabilidad. ¿Cuál hubiera sido su actuar con todos sus conocimientos? Pues bueno, yo creo que ya lo he comentado de manera entre líneas en lo que he estado mencionando. Me parece que buscaría comprender la situación del riesgo y de la vulnerabilidad desde una perspectiva diferencial. O sea, no en esta perspectiva en donde un solo médico es el vocero de la situación y entiende al país como si fuera homogéneo, como si fuera una sociedad inorgánica, como se entendía a las sociedades del siglo XIX, sino al contrario, como una sociedad sumamente diversa, sumamente ágil, sumamente diversa, con características sociales, económicas y políticas muy diferentes, y entonces buscaría generar a lo mejor regiones para atender la situación de manera muy específica y no de manera tan general para todos, porque lo que se emite, por ejemplo, en los mensajes en un comunicado, pues no es igual de efectivo para toda la sociedad. Pero no todos trabajamos en lo mismo, no todos tenemos la misma condición familiar, no todos tenemos el mismo tipo de ingresos. Entonces hay que entenderlo eso, ¿no? Y hay que buscar también la forma de apoyar a esas familias de distintas maneras, no necesariamente
solo a través del recurso económico. Pero en una circunstancia como la que estamos viviendo, me parece que hay prioridades y que se podrían dejar de lado muchos otros proyectos económicos de largo alcance para darle prioridad a las necesidades inmediatas de nuestra sociedad. Entonces creo que por ahí hubiera sido mi recomendación si me hubieran invitado a opinar. Muy bien. La siguiente pregunta, ya la había yo hecho, la voy a brincar, la había hecho el maestro Mario Ruiz. Ahora nuevamente pregunta la señorita Irma Barbosa. Finalmente, las pandemias es la falta de empatía con el medio ambiente. Los virus propios de animales mutan siendo afectado el humano. ¿Vamos respetando los ecosistemas? Sí, claro. Esa es una recomendación para todo el mundo. Tenemos que recobrar ese respeto por el entorno natural, ¿no? Pero bueno, ya hay documentales, por ejemplo, Michael Moore tiene un documental sobre esta masificación, esta necesidad de dar respuesta a las necesidades alimenticias de todo el planeta, que de verdad genera cifras impresionantes en el consumo de ciertos recursos y también en la utilización de los animales de manera indiscriminada para solventar la necesidad que se tiene, por ejemplo, de carne o de leche o de pollos, ¿no? Entonces, esas condiciones particulares pues van generando en el procedimiento en el que se obtiene la carne o la leche, pues circunstancias inadecuadas de salubridad que generan con mayor posibilidad el escenario para virus como los que estamos viendo. Entonces, hay virus que están manifestando en todo el planeta que no son tan graves como este que estamos teniendo, ¿sí? Y que podrían ser incluso pues, más peligrosos que el SARS-CoV-2. Entonces hay que tener respeto por la naturaleza, pero hay que buscar la manera de hacerlo de manera sustentable. Y hay un montonal de opciones publicadas en documentales, en conferencias. Hay una gran cantidad de especialistas que saben sobre estos temas, pero pues desafortunadamente no siempre se les atiende de la manera más adecuada. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora, una pregunta de la doctora Cristian Domínguez, un saludo para ella de mi parte, por favor. Dice, me gustaría preguntarle al doctor Raimundo, ¿por qué cree que el gobierno en sus diferentes niveles, es decir, federal, estatal y local, no siguió un mismo discurso? Cada autoridad en su diferente nivel dijo cosas diferentes. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, cómo se podría mejorar este discurso respecto al cubrebocas y para tener una mejor comunicación con el de riesgo a la población, ¿cómo se le puede hacer? Bueno, yo creo que no siguieron un mismo discurso porque se dieron cuenta que tenían realidades diferentes, ¿no? Digo, a este grupo de gobernadores que han mantenido al margen la estrategia federal, ahora se les etiqueta como un grupo político principalmente, pero digamos en términos de organización han sido el grupo de gobernadores que han estado proponiendo acciones muy específicas para la realidad que tienen en cada uno de sus estados. O sea, el presidente no conoce la realidad de lo que está padeciendo cada comunidad o cada población del país, aunque haya estado de gira durante 18 años, ¿no? Los gobernadores son los que tienen el pulso más actual de lo que está sucediendo. Incluso, por ejemplo, hay una investigación que realizaron colegas de la UNAM y colegas del Colegio del COLEF sobre la vulnerabilidad que se presentó en nuestro país ante epidemias en el año 2010. Bueno, pues ese estudio ilustra muy bien la vulnerabilidad que había en el 2010, pero como yo lo mencioné hace un rato, las condiciones de vulnerabilidad en que se presentó la epidemia son muy particulares y las condiciones en las que se tiene que hacer frente a la epidemia dependen mucho de la vulnerabilidad que va a ocurrir y que se va a presentar en las próximas semanas. Y eso solamente lo conocen al pie los gobernadores y sobre todo las autoridades municipales. En 1918, ¿sí?, ocurrió algo muy interesante. El gobierno federal no tenía recursos, ¿sí?, el gobierno de Venustiano Carranza. Los gobiernos de los estados tampoco tenían recursos porque estaban en este contexto de la guerra y porque estaban en el contexto de la revolución. ¿Qué hicieron entonces? Le pasaron la responsabilidad principal a los ayuntamientos. Y entonces los alcaldes fueron los que, como tomadores de decisiones, tuvieron que
sacar adelante a sus pueblos. ¿Cómo? Pues a través de muchas acciones, a través de mucho esfuerzo, a través de impuestos especiales, de colaboración de la sociedad, de participación activa de las mujeres. Entonces hay que buscar la manera de que la sociedad se vuelva a reactivar guardando las medidas preventivas adecuadas, pero sí tiene que participar la población en este proceso de las tomas de decisiones y no solamente imponerse un discurso autoritario, federal, desde el escritorio, desde una serie de indicadores cuantitativos que no reflejan en mucho la realidad tan diferente que ocurre en nuestro país. Muy bien, doctor. Ahora nos pregunta el señor Armando García una pregunta similar a la de la doctora Domínguez, por lo que creo que ya está contestada. Sin embargo, la voy a comentar solamente para que la escuchen los compañeros. ¿Por qué el discurso de cada una de las autoridades de los 3 niveles de gobierno da un discurso diferente? ¿Por qué no se sigue un patrón nacional para enfrentar esta pandemia? Ya quedó claro y quedó perfectamente, ampliamente explicado por el doctor hace unos instantes. Bien, ahora nos pregunta Juanito Serrano desde Hermosillo, Sonora. Buenas tardes, amigo Ray. Según tu expertise, ¿qué tanto influye en la diferencia de los estilos y fondo de los discursos de los distintos actores de gobierno el factor político? Y en su caso, ¿qué efecto tiene en la población? No, pues es determinante, amigo. Yo creo que para todos nos queda claro que aprendemos del discurso que emiten nuestras autoridades, no solamente de manera oral, ¿sí? Sino también no verbal. O sea, todas las personas que seguimos puntualmente la conferencia del doctor Gatell, notamos perfectamente cuando llega enojado, cuando está despistado, cuando está cansado, cuando está indispuesto para dar respuestas a las preguntas de los periodistas. Y nosotros como sociedad interpretamos eso con base en el contexto que tenemos. Entonces decimos, híjole, ahora llegó muy preocupado, ¿no? Se nota que la situación va mal. ¿Por qué? Pues porque está respondiendo de manera muy enérgica, porque se le ve la angustia, se le ve cansado, se le ve desesperado, ¿no? O también si se pone mal el cubreboca, todo el mundo dice, no, bueno, el médico, ¿no? No sabe ponerse el cubrebocas, ¿sí? O si un médico, como lo mencioné hace un rato, pregunta cuáles son los síntomas del COVID en plena conferencia, la gente dice, wow, pues, ¿qué clase de médicos están guiando este país y esta estrategia, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante y muy determinante la imagen que tienen ciertos funcionarios en la toma de decisiones, pero sobre todo en la percepción que tiene la sociedad en cómo tiene que responder ante la emergencia. Entonces, si la sociedad ve que estos representantes pues no se están poniendo el cubrebocas a pesar de que están en eventos públicos, pues entonces no lo toman tan en serio. Si ven que se salen a gira política en el momento en cuando tienes mayor número de muertes, pues dicen es que no es tan importante la situación y en realidad pues es una manipulación política o inventan cualquier otra hipótesis conspirativa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy determinante, amigo. Muy bien. Voy a hacer una última pregunta, debido a que ya por obvio de tiempo, es del doctor, del maestro Mario Ruiz, y dice, doctor Padilla, los discursos de gobierno para la sociedad deben ser basados en evidencias y certezas. En la experiencia que has tenido hasta hoy en la pandemia, ¿qué tanta veracidad en este sentido opinas de la información y fuentes con las que se construyen sus discursos? ¿Sabrán, pero lo cambian? Mira, yo lo mencionaba hace un rato en las diapositivas, ¿no? Yo creo que tienen una visión parcial de la situación porque estamos viendo que de repente se actualizan cifras con un día 1000 nuevos casos, ¿no? En el otro 500. Luego te dicen, no, es que esos eran acumulados, ¿no? Que teníamos ahí rezagados y los fuimos agregando. Entonces, antier, un periodista cuestionaba, decía, nosotros hicimos un estudio en el medio donde trabajo en la UNAM y nos dimos cuenta que el número de reportes pues no es tan preciso como ustedes lo están diciendo y que falla incluso en un 40%. Y entonces el doctor Gatell no le dio una respuesta específica, le dijo, vamos a revisar el caso, siempre hemos estado dispuestos al diálogo, te invitamos a que nos presentes la información y la platicamos, ¿no? O sea, lo llamó a hablar del tema en corto. Cuando allí estaba obligado a una respuesta contundente para decir, no, nosotros tenemos los indicadores más precisos, estamos ocupando del apoyo de toda la red
de instituciones del país, la información está al minuto, no tenemos casos rezagados y tomamos decisiones con la mejor información que existe, ¿no? No hay nadie que tenga información más precisa que nosotros. Entonces, como no ocurre eso, sí se están tomando decisiones en función, pues, de datos que no son tan precisos, ¿no? Y eso es lo que extraña mucho a algunos que le sabemos un poco a estos temas y que sabemos que hay modos de hacerlo mejor. Y que sabemos también que desde hace años se cuenta con instrumentos, con herramientas tecnológicas para poder hacer estudios muy precisos de manejo de datos, ¿sí? De información en gran escala y que no se está aplicando de la manera como se requiere, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, se está construyendo discursos con fuentes acotadas y con información muy parcial. Muy bien, doctor. Pues por obvio de tiempo vamos a regresar los micrófonos con el presidente Catase para que dé el cierre de esta conferencia. Hay muchas preguntas más que no pude ya presentarle, pero se las voy a mandar a su email para que las tenga usted y también vienen de quién hizo la consulta. Seguramente los conoce usted y obviamente le dará a usted en su momento la respuesta como debe ser. Pues muchas gracias por lo que a mí hace. Y le regreso el micrófono al presidente Catase. Muchas gracias, licenciado José Luis Flores, por apoyarme a moderar esta reunión. Creo que ha sido una conferencia bastante exitosa, con muchísima participación de los asistentes a ella. Doctor Raimundo Padilla, muchas gracias también nuevamente por haber aceptado compartirnos todo su conocimiento y experiencia en el tema. Quiero aprovechar el momento para agradecer la asistencia. Digo, hay gente de muy alto nivel académico en esta conferencia, pero en particular quiero agradecer la asistencia de la doctora Laura Aguirre, del Instituto de Investigaciones sobre Desastres de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Departamento de Investigaciones de Comunicación del Riesgo, también de su paisana, doctor, de la diputada Liduvina Sandoval, diputada federal de la Comisión de Protección Civil y Reducción de Desastres, que lo acompañó en toda la conferencia, y especialmente a quien nos ha seguido en estos eventos, a la maestra Gloria Brachi desde Argentina, que está siguiéndote en la conferencia y te ha saludado mucho durante tu ponencia, doctor. Para cumplir con el tiempo que habíamos acordado, nada más ya cederé la palabra al maestro José Luis Hernández de esa representación de Instituto Continuum, y posteriormente a Héctor Paz Díaz, presidente y director de Radio Epicentro. Adelante, maestro de esa. Ábrele su micrófono. Y le puedo abrir el micrófono a José Luis Hernández. Listo. Gracias. Pues bien, queridos colegas, todos, buenas tardes. A nombre del Instituto Continuum y en representación del rector, el maestro Francisco Javier Hernández López, pues agradecemos la oportunidad de ver y escuchar al colega académico, el doctor Raimundo Padilla Lozoya, quien es pues ampliamente conocido y reconocido por todos nosotros. Enhorabuena a todos, queridos amigos. El tema nos arroja mucha luz desde el enfoque antropológico, tomando como referencia, como nos lo indicó, la construcción social del riesgo como responsable del proceso de desastre en el que el mundo está inmerso. Los conceptos clarificados de amenaza sanitaria y amenaza socionatural me parece que son los factores que debemos entender de manera muy profunda, y así pues que podamos catalogar adecuadamente todos los parámetros que en este momento están interviniendo. Debo decir que, como un aporte al conocimiento del tema del COVID-19 y debido a los efectos sociales que ocasiona ver un mapa del país pintado de color rojo, que causa incertidumbre y miedo debido a los defectos de la información de manera espacial, es decir, se cuenta con muchos avances en la tecnología, pero no los usamos, no sé, inexplicablemente no los usamos. Y lo digo, los usamos, me refiero a como sociedad en este país, para no separar a los políticos del resto de la población.
Entonces, en el Instituto Continuum, para que estamos haciendo un aporte al conocimiento del tema, decía yo, y a estos efectos, pues nos incitaron para que a través de la licenciatura en Protección Civil, un grupo selecto de académicos y alumnos estemos desarrollando investigación en el tema de la distribución espacial de la dispersión de los contagios día con día en el país, y con énfasis en la Ciudad de México y poblaciones conurbadas del Estado de México. Así estamos generando evidencia, le llamamos nosotros evidencia sistemática, objetiva, y sobre todo le quitamos todo ese aspecto político, porque usamos y sobre todo cruzamos la información formal y oficial de varias entidades, no solamente las del gobierno, sino de algunas instituciones, tanto del país como del extranjero. Estos resultados seguramente los veremos dentro de muy pocos días, porque estamos ya terminando este proceso de investigación. A la fecha no va a terminar, mientras tengamos datos los seguiremos trabajando. Y pues ya para no ocupar más tiempo, solo me resta a nombre del instituto agradecer a nuestro amigo Ray Padilla este aporte ordenado de las luces de su investigación. Muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todos. Enhorabuena. Pues muchas gracias a ustedes, José Luis, por dos, y también a nuestro presidente Mariano Catase, y sobre todo a todos ustedes que nos hacen el favor de seguir con atención lo que hemos platicado aquí. Ojalá que pueda ser de utilidad y de reflexión para ser una mejor sociedad y ser mejores en esta labor de la gestión integral de riesgo y del desastre. Un abrazo para todos y mi reconocimiento también para cada uno de ustedes. Y ahí estamos en contacto, les pasé mi correo electrónico por el WhatsApp, estamos a la orden en cualquier cosa que podamos ser útiles. Permíteme, doctor. Héctor Paz, adelante. Y le habilito el micrófono. Si Ray ya se quiere ir, hombre. Ya vio que llegué y dijo, no, yo ya me voy. Temo lo que vayas a decir, como no estuviste en la conferencia. Pero tuve la fortuna de tener la presentación antes y la pude leer. Es que andaba en carretera, una disculpa a todos. Entonces sí, tuve la fortuna de hacer mi tarea. Y concuerdo contigo mucho en la parte de que el humano es la amenaza de otros humanos. Nos dimos cuenta cuando inició la pandemia, ¿no? Comprando papel de baño sin importar que el otro le podía faltar, llenando nuestras alacenas de Lysol y de cubrebocas que costaban 50 centavos y ahora te cuestan 17 pesos, ¿no? Creo que no era tan preocupante la situación del COVID, sino el propio humano amenazando y atacando al propio humano. Yo lo veo así, ¿no? Y desgraciadamente con un gobierno que, pues como la chimotrufia, ¿no? Dice una cosa pero desde el otro lado dicen otra y no vamos entendiendo. He tenido la fortuna de platicar contigo muchas veces, precisamente por cuestiones de COVID. Me hiciste el gran favor de asesorarme ahí en algunas situaciones históricas como buen amigo y en verdad que como un excelente doctor que me ha ayudado, ¿no? Cosa que lo agradezco y leyendo esto yo creo que lo que provocas en los que estamos ahorita dando cursos de COVID, por lo menos en mí lo que provocaste es que en este momento tengo que volver a cambiar mi presentación con la presentación que yo tengo, ¿no? Porque creo que es importante muchos puntos que tú estás dando. Te lo agradezco como siempre, creo que aprendemos todos de ti. Es un gusto escucharte. Desgraciadamente hoy no pude, pero sí te pude leer. Muchas gracias, amigo. Gracias, amigo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Nos vemos el próximo martes con el doctor Mario Ruiz nuevamente, quien será el responsable de dar o impartir la última conferencia de este ciclo que iniciamos el día último del mes de marzo con Luis Eduardo, que también nos acompaña el día de hoy. Entonces nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias de nuevo, doctor Raimundo Padilla. Muy agradecido contigo por toda tu amistad y tu apoyo que siempre nos brindas inmediatamente que te lo solicitamos, ¿no? Te mando un gran abrazo. Igualmente, amigo. Un abrazo fuerte para todos.
Gracias. Nos vemos.